La sala de conferencias del piso 42 estaba bañada por el resplandor del atardecer. Los últimos rayos de sol se colaban por los ventanales de piso a techo, en haces suaves de color naranja que, si bien dulcificaban el ambiente, también acentuaban la soledad del lugar. En ese espacio lujoso, Claire Hamilton, la mujer más poderosa de la corporación Hamilton, permanecía en silencio frente a una mesa de mármol, con la mirada fija en las exquisitas piezas de ajedrez dispuestas sobre el tablero. A sus 35 años, Claire era una joven directora ejecutiva reconocida no solo por su imponente presencia, sino por una inteligencia afilada como una navaja y un don inquietante para la estrategia despiadada. En la última década, había transformado la modesta empresa familiar en un imperio multinacional que dominaba los mercados financieros con tácticas osadas y, a menudo, implacables, pero toda esa gloria tenía un precio, una soledad aplastante, que llevaba como una armadura. Nunca había conocido el amor verdadero, ni una conexión genuina. En su mundo el afecto era un lujo que jamás podía permitirse, y quizá uno que nunca llegaría a poseer en medio del silencio. La puerta de la sala de conferencias hizo un clic suave antes de abrirse. Un hombre negro, alto, vestido con un sencillo overol gris de conserje, entró empujando su carrito con tal eficiencia silenciosa que parecía invisible para los titanes, que manejaban el mundo desde arriba. Su nombre era Elijah Brooks. Tenía 39 años. Era discretamente diligente y llevaba 2 años desempeñando ese rol aparentemente modesto. Elijah realizaba sus tareas habituales con el máximo respeto, pero hoy, algo en el tablero de ajedrez de Claire captó su atención. Se detuvo, sereno pero intenso, y observó las piezas como si guardaran un secreto. Claire notó la mirada y sintió un estremecimiento inesperado, un impulso de romper la opresiva quietud. Con una ceja perfectamente arqueada, examinó al hombre, frente a ella con una pizca de diversión. Luego, en un tono que combinaba bravuconería con burla, lanzó un desafío temerario: si me ganas al ajedrez, me casaré contigo. En su voz resonó en la sala enorme, cargada de arrogancia y juego. Estaba segura de que él no tendría ni el valor ni la habilidad para aceptar, y que en un momento se encogería de hombros y recuperaría su compostura implacable. Pero Elijah no se rió, no vaciló, en cambio se irguió con toda su estatura, y sostuvo la mirada de Claire con una serenidad casi inquietante. Sus ojos, firmes, seguros, hablaban de una resistencia forjada a través de tormentas de la vida, impermeable a provocaciones vacías. «Yo juego en serio», dijo simplemente, con una voz profunda, tranquila, pero firme en la sonrisa de Claire. Titubeó. La curiosidad se mezcló con la irritación. ¿Cómo se atrevía ese conserje a aceptar su reto con tanta seriedad? Ella solo había querido agitar el aire, luego despacharlo con una respuesta ingeniosa, pero frente a la confianza de él, se encontró viéndolo con nuevos ojos. Lo observó unos segundos más, notando la dignidad silenciosa en su postura, nada que ver con los hombres que solía conocer, impresionados por títulos y riqueza. Él no se presentaba como un suplicante, sino como un igual, tal vez incluso un adversario. Su corazón traicionó la frialdad habitual, agitándose con algo que no sentía desde hacía años. Intriga, quizás un destello de emoción. Deslizando suavemente la silla hacia atrás, le hizo un gesto con la mano. Su voz ahora más suave: entonces toma asiento. Tengo genuina curiosidad por ver qué tan bueno eres. Sin dudarlo. Elijah se acercó a la mesa, sacó la silla y se sentó frente a ella. Cada movimiento suyo era medido, sin rastro del servilismo que uno esperaría de un conserje, más bien con la compostura de un maestro de ajedrez experimentado. Se inclinó hacia adelante, con la mirada recorriendo el tablero, y habló con tono pausado: ¿prefieres la apertura gambito de dama, variante clásica? ¿Te gusta controlar el centro en lugar de arriesgarte con tácticas oscuras? Claire se congeló, asombrada por su precisión. No era una pregunta, era una afirmación. Bajo su cabello castaño sintió un escalofrío. Era sorpresa, una pizca de admiración, o la incómoda sospecha de que tal vez lo había juzgado mal. «Sabes de ajedrez», admitió, su tono perdiendo parte de su filo. Elijah esbozó una leve sonrisa segura. «¿Estás segura de que quieres continuar?» «No suelo perder, entonces somos iguales», respondió Claire, levantando su peón blanco, sus ojos clavados en los de Elijah un segundo más. «Empecemos en el silencio». Volvió a apoderarse de la sala mientras se sumergían en la partida, pero Claire intuía que aquel encuentro, esa simple batalla de ingenio, podía desmoronar todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre el amor y sobre los valores que había dejado a un lado por años, y no tenía idea de lo que estaba por venir. En el peón blanco
Apenas había tocado el frío mármol del tablero cuando sonó el clic suave de la pieza al caer, como un llamado a despertar que sacó a Claire de su acostumbrado ensueño impulsado. Poor Elp. En ese instante fugaz, su mirada se deslizó hacia las manos de Legrand, fuertes y sin embargo asombrosamente precisas en sus movimientos. Esas manos parecían completamente opuestas al uniforme deslucido de conserje que llevaba. Un uniforme que hablaba de una vida humilde y anónima, marcada por dificultades invisibles en Claire. Apartó la vista de inmediato y obligó su atención a volver al tablero, en lo más profundo de su corazón. Durante tanto tiempo encerrado en hielo, una diminuta chispa de curiosidad comenzó a encenderse. ¿Cómo era posible que ese hombre con su aspecto de trabajador común escondiera una profundidad que ella apenas podía imaginar? La verdad era que Claire Hamilton jamás se había sorprendido. Desde niña le enseñaron que el fracaso no era una opción. Criada en una de las familias más poderosas de Nueva York, no solo heredó un vasto imperio financiero, sino también la abrumadora expectativa de superar a su propio padre, un hombre duro cuyos estándares eran tan altos como los rascacielos, que poseían. Se ganó su reputación a base de acuerdos multimillonarios, conquistando el respeto y el miedo de Wall Street, en igual medida. Pero detrás de esa admiración y ese temor, nadie la amaba de verdad. Claire era tan fría, tan imponente, tan orgullosa, que nadie se atrevía a traspasar el mundo enredado y caótico que se ocultaba detrás de su impecable fachada de CEO. Su éxito se había forjado en miles de noches, sin dormir, negociaciones de alto riesgo y relaciones que se deshacían en amargura. Para Claire, el amor era una batalla perdida. Había amado antes, pero cada romance terminaba en dolor. Los hombres que la cortejaban eran oportunistas que buscaban aprovecharse de su poder, o se quebraban bajo el peso de su voluntad inquebrantable, y ahora, en esa sala de conferencias opulenta y gélida, Claire se enfrentaba a un extraño que la inquietaba como nadie lo había hecho antes, un conserje negro que, por primera vez en su vida, la hacía sentir que quizás no tenía el control absoluto. Miró a Elijah y se preguntó si, dentro de ese hombre había algo digno de su atención, o si todo esto no era más que una distracción espontánea al otro lado del tablero. Elijah Brooks no mostraba la más mínima emoción. Movió su primera pieza con la precisión tranquila de un gran maestro internacional. Sin embargo, nadie en esa lujosa sala sabía que, bajo su exterior sereno, habitaba un océano de dolor, sacrificios silenciosos y un amor inmenso que desafiaba toda medida. No mucho tiempo atrás, Elijah había estado en la cima del mundo ajedrecístico. A los 16 años, era el prodigio de América, aclamado por la prensa como el próximo Bobby Fischer, destinado a devolverle la gloria al ajedrez nacional. Pero la vida rara vez sigue un camino recto. Cuando su amada esposa, Lisa Brooks, sucumbió a un cáncer despiadado, el mundo de Elijah se vino abajo. Lo abandonó toda la fama, los torneos internacionales, los jugosos premios para convertirse en padre soltero y luchar por mantener con vida el frágil aliento de su única hija Mia Brooks. Su hija de 8 años, de ojos brillantes y llenos de esperanza, enfrentaba a diario una batalla contra un asma severa que convertía cada amanecer en un nuevo reto. Por sobrevivir, padre e hija vivían en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, sus días marcados por la sencillez y la dificultad. Elijah aceptó el trabajo de conserje en la corporación Hamilton porque era el único empleo estable que ofrecía seguro médico, vital para el tratamiento de Mia. Cada noche, después de horas agotadoras, regresaba a casa para preparar comidas sencillas, escuchar las historias escolares de Mia y sentarse junto a su cama durante horas para asegurarse de que durmiera tranquila toda la noche. Ese pequeño hogar, aunque carente de lujos, desbordaba amor y calidez. Las paredes desgastadas mostraban los dibujos de crayón de Mia, fotografías descoloridas de Lisa y las medallas y certificados que Elijah había ganado en sus días de gloria. En el ajedrez, en cada mañana despertaba rodeado de esos recuerdos. En otro tiempo lo tuvo todo, y estaría dispuesto a renunciar a todo una vez más para proteger la vida de su preciada hija. Jugar al ajedrez con Claire no era solo un duelo de ingenios, era la declaración silenciosa de Elijah sobre su verdadero ser, un testimonio del valor de alguien relegado por la sociedad. Aunque vestido con un uniforme sencillo, se negaba a ser menospreciado o subestimado. Se enorgullecía de quién era, y los sacrificios que había hecho por Mia eran su mayor triunfo, superando cualquier título o trofeo que la vida pudiera ofrecer. Claire comenzó a entender que aquella partida era más que un desafío intelectual. Era el choque de dos mundos. De un lado el poder, la riqueza y el frío aislamiento de Claire. Del otro la pobreza, la sencillez y el amor desbordante de Elijah. Y Claire aún no comprendía que ese juego pronto trastocaría sus vidas, trayendo emociones, conflictos y decisiones mucho más allá de lo que podían prever en el reloj antiguo.
en la esquina, dio suaves campanadas, anunciando que la noche caía fuera de los amplios ventanales del piso 42, en el silencio sofocante de la sala. Claire Hamilton observaba cada movimiento de Elijah en el tablero, sintiendo su corazón latir más rápido de lo habitual. Una extraña mezcla de curiosidad e inquietud se colaba en la mente de aquella mujer, poderosa al darse cuenta de que la partida ya no era un simple pasatiempo para matar el tiempo. La calma de Elijah era casi increíble. Cada pieza que movía llevaba una precisión y confianza que dejaban a Claire atónita. Su mirada no se apartaba nunca del tablero. Estaba completamente absorto en cada jugada, como si fuera la partida más importante de su vida. Con cada movimiento que hacía Elijah, Claire sentía una presión invisible crecer en la habitación. Anne Claire siempre confió en sus propias habilidades. Desde niña su padre le había inculcado que el fracaso era inaceptable. Sus partidas de ajedrez con él terminaban en lágrimas y amargura. Pero ese crisol la había forjado en una guerrera implacable, una CEO que jamás se rendía a Anne. Sin embargo, enfrentando ahora a Elijah, un humilde conserje, percibía algo mucho más allá de su control al principio. Claire tomó la iniciativa, acelerando la partida con movimientos agresivos. Pero Elijah nunca vaciló. Respondía a cada asalto con calma y firmeza, como si hubiera anticipado cada táctica que ella pudiera emplear. En el 10º movimiento, Claire comprendió que aquello no era un simple duelo. En lugar de titubear o flaquear, Elijah se volvía maestro, guiando suavemente a Claire hacia la trampa táctica que había preparado desde hacía tiempo. Un sudor frío le perlaba la frente, una experiencia que jamás había tenido en ninguna reunión de juntas ni en negociaciones millonarias. El hombre frente a ella ya no era un mero trabajador, sino un verdadero gran maestro de la estrategia y la psicología. De repente, recordó sus palabras confiadas al comienzo. No suelo perder. En Claire entrecerró los ojos hacia Elijah, dividida entre la irritación y el desafío. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía un simple conserje ocultar un talento tan extraordinario? ¿Estaba jugando con ella? Esa mezcla de duda e intriga la impulsó a reunir cada onza de su intelecto para derrotarlo, pero solo unos movimientos después, la marea cambió por completo. Elijah ejecutó jugadas inesperadas, cada movimiento tan preciso como el bisturí de un cirujano, cortando las vías de escape de Claire. Ella intentaba responder, pero cada contraataque solo profundizaba su atrapamiento en su sofisticada trampa. En el 20º movimiento, Claire se encontró acorralada. Su reina blanca estaba paralizada, y cada otra pieza enfrentaba una pérdida segura si se movía. Intentó calcular todas las variaciones posibles, pero todas conducían a una derrota clara. La vergüenza, la ira y la impotencia brotaron dentro de ella al enfrentar esa cruda realidad. Elijah colocó suavemente su caballo sobre el tablero y miró a Claire a los ojos con respeto y sinceridad. Luego habló en voz baja pero decidida. ¡Jaque mate! 2 palabras simples, pero más devastadoras que 100 críticas que Claire jamás había soportado. En ella permaneció inmóvil, mirando el tablero donde su rey yacía sitiado. Un silencio pesado envolvió la sala lujosa, mientras olas de emoción la atravesaban. En Claire había perdido tras solo 21 movimientos, algo impensable para alguien tan orgullosa como ella. Una humillación indescriptible la invadió. Pero junto a ella, una admiración genuina en asombro ante el hombre que la había vencido con tanta contundencia y justicia. Levantó la cabeza, estudiando a Elijah como si lo viera por primera vez, preguntando si realmente era solo un conserje o algo mucho más. La vergüenza y la curiosidad luchaban dentro de ella. Elijah se levantó despacio, con calma, reorganizando las piezas como si aquella partida fuera solo un pequeño momento en su vida. Cuando terminó, encontró la mirada turbulenta de Claire y dijo con voz firme y amable: «Gracias por la partida. Hace mucho tiempo que no me sentía tan completamente yo mismo». Luego, en silencio, salió empujando su carrito, dejando a Claire sola con incontables preguntas sin respuesta. Sola, en lo alto del piso 42, Claire Hamilton sintió por primera vez, con intensidad, su propia debilidad y pequeñez. Más allá de su poder resplandeciente, existían realidades que no podía controlar, especialmente cuando provenían de alguien como Elijah Brooks. Su corazón latía con fuerza, señalando que aquella derrota no era solo un juego perdido, sino el comienzo de un largo camino lleno de pruebas inesperadas y revelaciones que nunca habría imaginado. En la puerta de la sala de conferencias hizo un clic suave tras Elijah, un eco que quedó resonando en la mente de Claire como un recordatorio persistente. Permaneció inmóvil frente al tablero, sus ojos fijos en el rey blanco, yaciendo inerte sobre la superficie de mármol, un emblema contundente de la derrota que jamás pensó que enfrentarían. Sus pensamientos giraban con preguntas sin respuesta. Pero un hecho se imponía en Elijah Brooks. No era en absoluto como ella había supuesto en Claire.
Estaba acostumbrada a controlar todo. En los negocios era decisiva, siempre 3 pasos adelante de sus rivales, inspirando respeto y temor apenas se pronunciaba su nombre. Sin embargo, ahora se sentía como un peón solitario aplastado por una fuerza invisible. El nombre Elijah resonaba en su mente, impulsándola a descubrir más sobre ese extraño que había trastornado su mundo arrogante y ordenado. Unos días después, en su oficina privada en la planta más alta del edificio, Claire estaba sentada frente a su portátil, el frío resplandor azul reflejándose en su expresión concentrada. Movida por la curiosidad, pasó por alto el protocolo habitual para acceder al expediente personal de Elijah Brooks, una acción que normalmente habría considerado impensable en principio. Solo aparecían datos básicos en 39 años. Viudo, una hija pequeña llamada Mia, empleado como conserje con salario estándar, sin antecedentes penales ni notas inusuales, solo la vida de un trabajador discreto y sin sobresaltos. Pero entonces vio una línea oculta, bajo la ocupación previa maestro internacional de ajedrez. Clasificación FIDE 2437 en Claire se congeló, con los ojos muy abiertos. Maestro internacional de ajedrez. ¿Cómo era posible? Su pulso se aceleró mientras accedía a la base de datos de la Federación Estadounidense de Ajedrez. En pocos minutos surgió un pasado vibrante, un pasado que Elijah había dominado en antiguos artículos. Lo elogiaban como un prodigio raro, el próximo Bobby Fischer de Estados Unidos, destinado a devolver la gloria al ajedrez nacional. Fotografías descoloridas mostraban a Elijah con 16 años, de ojos brillantes y confiados, recibiendo premios de grandes maestros de renombre mundial. Claire siguió leyendo, sintiendo la admiración genuina que alguna vez lo rodeó. Luego notó un repentino cese en su historial Hayes Ochoacos, un vacío desconcertante al indagar más. Encontró la razón en tragedia. No fracasó a su esposa, Lisa Brooks, había sido diagnosticada con cáncer de mama terminal. En una noticia local relataba cómo Elijah se retiró de un torneo internacional justo antes de la final para regresar a casa y cuidarla. Sacrificó su carrera en auge en su punto más alto. Una decisión que la prensa calificó de desgarradora e inexplicable. Reconoció que aquello era un acto monumental de amor que trascendía cualquier ambición personal. Lisa falleció un año después, dejando a Elijah solo con la pequeña Mia. Por esa misma época apareció el asma severo de Mia, convirtiendo cada día en una lucha por sobrevivir, sin otras opciones. Elijah cambió su título de gran maestro por un uniforme de conserje, asegurando el sueldo estable y el seguro médico que mantenían viva a su hija en la pantalla. Claire miraba una foto reciente de Elijah y Mia, 2 figuras sencillas con ropa común, sus sonrisas radiantes de amor y esperanza. Por primera vez, sintió una admiración genuina mezclada con confusión y algo que jamás esperaba en su corazón. Latía por un hombre al que apenas había notado antes. El pulso de Claire se aceleró mientras reflexionaba sobre cuántas cosas importantes había dejado pasar desde su pedestal. ¿Cuántas personas como Elijah habrían cruzado su vida, ignoradas por sus prejuicios sobre el estatus y el éxito? Noche, Claire permaneció despierta, su mente inundada con imágenes de la vida modesta y llena de amor de Elijah y Mia. Imaginaba su pequeño apartamento, las horas incansables que Elijah dedicaba al cuidado de su hija, y la cálida resiliencia en su sonrisa a pesar de todas las dificultades. Claire comprendió que estaba en una encrucijada. Un cambio completo en su forma de ver el mundo. Se preguntaba si ese encuentro fortuito con Elijah era la manera del destino de sacudirla y despertarla de la persona fría y vacía en la que se había convertido. En lo más profundo de su corazón, sabía que nunca volvería a ser la misma. A partir de ese momento tendría que enfrentar sus propias emociones, desordenadas, impredecibles y muy reales, las que Elijah había despertado sin saberlo en ella. Y no tenía idea de lo extraordinario que sería el viaje que tenía por delante, ni de lo profundamente que cambiaría la vida de ambos. En los pensamientos persistentes sobre Elijah aún no se habían desvanecido de la mente de Claire, como si el destino le enviara silenciosamente una señal clara que no podía ignorar en esa mañana. Justo cuando el sol asomaba tras los rascacielos, Claire salió del ascensor en el edificio Hamilton y se dirigió hacia el familiar estacionamiento VIP. Pero esta vez, su atención no estaba en su bandeja de entrada saturada, ni en su agenda apretada. Instintivamente buscaba la figura del hombre que había estado rondando sus pensamientos toda la semana. De repente, un sonido extraño rompió la tranquilidad de la mañana en un grito desesperado y penetrante que resonaba desde la zona de empleados. Al fondo del estacionamiento, los instintos de Claire le dijeron que algo terrible estaba ocurriendo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el ruido, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar, la escena
La paralizó. Elijah estaba arrodillado, sobre el frío concreto, sosteniendo a Mia, su niña con ojos aterrados y labios azulados, luchando por cada pequeño y frenético aliento. Mia estaba sufriendo un ataque severo de asma. Su respiración era tan débil que parecía que podría detenerse en cualquier momento. Cariño, mantente tranquila. Papá está aquí. Mia, papá está justo aquí, susurró Elijah, con la voz temblorosa. Aunque luchaba por mantenerse sereno, buscó su inhalador, pero era evidente que no estaba funcionando. Sus ojos estaban llenos de desesperación e impotencia, el miedo más profundo de cualquier padre, que podría perder a su único hijo Anne. En ese instante, Claire se acercó a su lado, abandonando todas las barreras sociales y dinámicas de poder que normalmente mantenía. Se arrodilló junto a Elijah, con voz firme pero llena de preocupación. Elijah, déjame ayudarte. Elijah la miró, momentáneamente sorprendido de ver a la imponente CEO, a quien había vencido días antes. Pero en ese momento el orgullo y el estatus no significaban nada. Simplemente asintió con desesperación, suplicando en silencio su ayuda sin dudarlo. Claire sacó su teléfono y llamó a seguridad del edificio y a los servicios médicos en un solo aliento. Aquí, Claire Hamilton. Envíen una ambulancia inmediatamente al estacionamiento subterráneo del edificio Hamilton. Espero que llegue en 5 minutos. Mi copien. Sí, señorita Hamilton, respondió la voz apresurada y respetuosa. También notificaremos a Departamento de Emergencias Pediátricas del Hospital St. Mary's que se espera un caso de asma severa. Garantizo personalmente los costos y me encargaré del papeleo. Sin demora, Claire colgó y volvió la mirada hacia Elijah, viendo verdaderamente por primera vez la angustia grabada en el rostro del hombre que había despertado su corazón. En una ola de tristeza la invadió. Ese fue el primer momento en que comprendió los límites de su poder frente al sufrimiento de un ser querido, algo que ni el dinero ni la influencia podían solucionar al instante. En menos de 5 minutos, el estruendoso sonido de la sirena de la ambulancia rompió el tenso silencio. Los paramédicos rodearon a Mia, le colocaron una mascarilla de oxígeno, administraron medicamentos de emergencia y luego la acomodaron cuidadosamente en la camilla. Elijah corrió junto a ellos, sin apartar la vista de su hija mientras sujetaba su pequeña mano. Claire los vio partir, con una extraña mezcla de emociones. En el pecho nunca antes había visto tan claramente el límite de su propio poder, decidida a supervisar todo personalmente. Claire siguió la ambulancia en su automóvil hasta el hospital. Allí, Claire usó cada onza de su reputación y autoridad para asegurar que Mia recibiera tratamiento inmediato, eliminando toda burocracia. Elijah estuvo a su lado, con los ojos aún vidriosos por las lágrimas, pero ya sin desesperanza. En cambio, reflejaban una profunda gratitud sincera. La miró con una nueva calidez, como si por primera vez viera realmente a la persona detrás de esa fachada fría y poderosa. Una hora después, el médico llamó con las mejores noticias posibles. Mia estaba estable. Dormía tranquila en la unidad de cuidados intensivos, con la respiración serena y regular. Elijah casi se desplomó de alivio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Claire, ni siquiera sé cómo agradecerte, dijo entrecortado, llamándola por su nombre, con una intimidad que ella nunca había escuchado de él antes. Claire pausó un momento y luego esbozó una sonrisa genuina y suave. No hay nada que agradecer. Eres un padre increíble, Elijah. Mia tiene mucha suerte de tenerte. Además, solo hice lo que cualquiera habría hecho en esta situación. Elijah miró profundamente a Claire, inundado de sorpresa y emoción. Se dio cuenta de que detrás de su fachada distante y orgullosa había una mujer compasiva, alguien muy distinto de la imagen que él tenía de ella en aquella tarde. En los tranquilos pasillos del hospital, comenzó a formarse un vínculo invisible pero irrompible entre Claire y Elijah. El angustioso evento no solo había salvado la vida de Mia, había abierto un capítulo completamente nuevo para ambos. Un capítulo de comprensión, respeto y quizá algo más profundo que ninguno había esperado. A los últimos rayos de luz del día se filtraban por la estrecha ventana de la habitación hospitalaria, iluminando suavemente el rostro dormido de Mia y haciendo que el espacio se sintiera más cálido y tierno que nunca. Claire permanecía en silencio junto a la ventana. Su mirada pensativa se perdía sobre la ciudad abajo. Se preguntaba cuándo su vida se había entrelazado de forma tan natural con la de esos dos extraños, algo que jamás habría imaginado y que días atrás habría descartado con una risa como imposible. Al otro lado de la cama, Elijah sujetó con ternura la pequeña mano de Mia, sus ojos llenos de amor y gratitud. Claire vio la escena y sintió que su corazón latía con fuerza inesperada. Una sensación extraña pero reconfortante se despertaba en ella, algo que casi había olvidado a lo largo de los años después de ese día. Claire buscó formas de acercarse a Elijah con naturalidad. En sus primeros encuentros parecían accidentales, breves roces al pasar por su área de trabajo
o visitas casuales a la cafetería del personal, con la excusa de preguntar por Mian poco a poco. La presencia de Claire junto a Elijah se volvió familiar en sus conversaciones, se alargaban y profundizaban, tan genuinas que ambos parecían olvidar la gran distancia que los separaba. Una poderosa CEO y un humilde conserje en cada intercambio, Elijah escuchaba atentamente, comprendiendo las presiones y la soledad que se escondían tras el imponente exterior de Clara a su vez. Claire aprendía más sobre el dolor inimaginable y los sacrificios que Elijah había soportado por Mia, lo que aumentaba su respeto y admiración por Elan. Entre ellos crecía un vínculo especial, silencioso pero intenso. Claire se dio cuenta de que esperaba con ansias esos encuentros, el calor de la sonrisa calmada y amable de Elijah Waila Pachinsi, amorosa con la que cuidaba de Mian sin que Claire lo supiera. Alguien había estado observando y grabando en secreto la creciente cercanía entre ambos desde esa primera partida de ajedrez a un empleado joven llamado Jason Miller, ambicioso pero resentido por su modesta posición. Veía el interés de Claire en Elijah como una oportunidad dorada para llamar la atención de los altos mandos y avanzar en su carrera. Una fatídica mañana, Claire entró a su oficina y percibió las miradas extrañas de su personal y escuchó murmullos. Frunció el ceño. Revisó su teléfono y se quedó paralizada. Un video de su partida de ajedrez con Elijah había sido publicado en la red interna de la empresa. CEO Claire Hamilton pierde apuesta ante conserje en partida decisiva. Jason los había filmado secretamente desde la ventana de la sala de conferencias en el metraje. Era implacablemente claro, exponiendo cada expresión y cada comentario arrogante que Claire había pronunciado. Ahora era objeto de chismes y burlas en toda la empresa. En el instante, el respeto que había ganado con tanto esfuerzo se tambaleó. Se convirtió en el blanco de bromas y desprecios. El escándalo se extendió rápidamente a las redes sociales, donde los reporteros atacaron con furia y se desató la indignación pública. Los principales medios publicaron titulares sensacionalistas que atacaban su reputación con frases como abuso de poder, pérdida de dignidad y CEO irresponsable. Su teléfono no dejaba de sonar. Miembros del consejo llamaban mensajes de su padre, Richard Hamilton, el hombre estricto y frío que la había criado. ¿En qué estabas pensando, Claire? ¿Una CEO de tu calibre apostando el matrimonio con un conserje? Has deshonrado el nombre. Hamilton and Claire sintió como el mundo le daba la espalda. La presión de su familia, del consejo y de la opinión pública la acorralaron como nunca antes. Los muros que había construido a su alrededor se derrumbaron, y todos sus logros parecían inútiles ante la fuerza de esta reacción. Elijah también se convirtió en blanco de ataques. Burlado y despreciado por ser un conserje negro, recibía miradas despectivas cada vez que entraba al edificio. Una indignidad que había esperado proteger de Mia. Durante mucho tiempo en la relación incipiente entre ambos, ahora se tambaleaba peligrosamente. Claire temía que Elijah pensara que ella lo había usado para divertirse o por satisfacción personal, mientras que Elijah sentía culpa por arrastrar a Claire a su vergüenza pública. Ambos sabían que sus sentimientos enfrentaban la prueba más dura hasta entonces. Claire, la mujer poderosa pero solitaria, experimentaba el aislamiento y el dolor como nunca antes, y Elijah, el humilde padre que sacrificó todo por amor, se encontraba envuelto en una batalla que nunca quiso, enfrentando prejuicios y juicios sociales. En medio de esta tormenta de escándalo, ninguno de los dos se daba cuenta de que los retos más difíciles aún estaban por venir, ni de cómo sus vidas cambiarían profundamente en la tormenta de escándalo. Solo creció arrollando una sombra oscura sobre cada rincón de las vidas de Claire y Elijah. Después de días soportando silenciosamente la presión, Claire finalmente estalló. Una tarde amarga y fría, con los vientos invernales aullando por las ventanas de su oficina en el rascacielos, se sentó agotada y sin dormir, mirando sin ver la pantalla de su portátil llena de comentarios venenosos en medios y redes sociales. La rabia y la frustración hirvieron dentro de ella, buscando desesperadamente una salida. En ese momento, Elijah llamó suavemente y entró, con los ojos llenos de preocupación y arrepentimiento. No había venido a reprocharle, sino a buscar un atisbo de comprensión, una pequeña calma en medio del caos. Claire empezó titubeando, con voz baja. Solo quiero que sepas cuánto lo siento por todo lo que ha pasado. Pero su disculpa fue la gota que colmó el vaso. Claire se dio la vuelta de golpe, el calor desaparecido de sus ojos, reemplazado por un frío que cortaba más que cualquier hoja. ¿Lo sientes? Bufó, con voz afilada como vidrios rotos. ¿O solo disfruta tu fama repentina en toda la empresa? Nunca pensé que fueras ese tipo de persona, Elijah. Sus palabras golpearon a Elijah como un puñetazo en el pecho. Quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por el shock y el dolor. La acusación penetró una herida que él había ocultado bajo su exterior calmado y resistente, la herida de un hombre que ya había sufrido demasiadas pérdidas.
¿De verdad crees que hice todo esto solo por llamar la atención? Su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor. Nunca quise nada de esto. Nunca quise que mi hija fuera el centro de los chismes de alguien. ¿De verdad piensas que sacrificaría mi dignidad y la paz de Mia por unas miradas juzgadoras y susurros crueles? Por favor, replicó Clare, rebosando desprecio. Eres igual que todos los demás usando la lástima de los demás para conseguir lo que quieres. Fui una tonta por pensar que eras diferente. Las palabras le dolieron a Claire en el instante en que salieron de sus labios, pero su orgullo y su dolor las mantuvieron firmes. Se mantuvo rígida, mirando a Elijah directamente a los ojos. Luchando contra la culpa que amenazaba con dominarla, Elijah guardó silencio, con la mirada cargada de decepción y desamor. En sus amargas palabras revelaban más que su enojo. Dejaban al descubierto un prejuicio racial que él esperaba que ella hubiera dejado atrás. En ese momento comprendió la dolorosa verdad para Claire y su mundo privilegiado. Él siempre sería un simple conserje negro, indigno de una conexión real. Una vez creí que eras diferente, Claire, dijo Elijah al fin, esforzándose por mantener la compostura. Su voz se quebró, pero continuó. Nunca te pedí nada, solo paz para mi hija, pero ahora veo que fui yo quien estaba equivocado. Nunca me verás de otra manera, ¿verdad? Clare no pudo responder. En el fondo, sabía que había infligido una herida imposible de sanar. Elijah negó con la cabeza lentamente, la determinación endureciéndose en sus ojos. Aunque se llenaban de tristeza, no quiero causarte más problemas, dijo en voz baja. No te preocupes. Desde hoy, Mia y yo nos mantendremos fuera de tu mundo. Anne se dirigió hacia la puerta. Cada paso llevaba consigo las esperanzas y la fe que alguna vez tuvo antes de marcharse. Se detuvo y miró hacia atrás a Claire con voz suave pero que le atravesó el corazón. Realmente espero, Clare, que algún día comprendas. No todos actuamos por interés propio. Algunos de nosotros, sin importar lo pobres o insignificantes que pienses que somos, todavía tenemos orgullo y amor verdadero por quienes nos importan. La puerta se cerró tras él con un golpe final, resonando como un juicio en los oídos de Claire. Ella quedó paralizada en la oficina vacía, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Por primera vez en su vida, comprendió lo que había perdido. Un vínculo genuino, una profundidad de sentimientos que ningún dinero ni poder podrían comprar jamás. Y Claire entendió también que, a partir de ese momento, viviría para siempre atormentada por el arrepentimiento y la culpa, por lo único que había destruido. Lo único que importaba más que cualquier cosa que hubiera poseído. El sonido de la puerta cerrándose pareció resonar en la mente de Claire como un veredicto frío. Pero justo del destino, permaneció inmóvil en su opulenta oficina. De repente, ajena y extrañamente vacía, Elijah había salido de su vida, llevándose consigo la frágil confianza y la esperanza de la sencilla felicidad que ella había descubierto por accidente en Claire. Se movió lentamente hacia su escritorio y se dejó caer en la silla, con la mirada fija en el espacio vacío frente a ella. Sus crueles palabras a Elijah se reproducían sin cesar en su mente como una película en cámara lenta sin fina. Por primera vez, la mujer que había gobernado el mundo de los negocios con lógica férrea sintió que su pecho era aplastado por la desesperación. Nunca me verás de otra manera, ¿verdad? La dolorosa pregunta de Elijah había penetrado profundamente en su alma, obligándola a enfrentar una verdad que había negado durante mucho tiempo. Claire siempre se había enorgullecido de ser ferozmente independiente, nunca dejando que las emociones nublaran su juicio. Ahora, mientras las defensas que había construido durante toda su vida se desmoronaban, se dio cuenta de que no era tan fuerte como pensaba en verdad. Siempre había tenido miedo de ser herida, de ser explotada, y sobre todo de perder el poder y el prestigio a los que había dedicado su vida. En los días que siguieron, Clare se aisló por completo. Evitó a todos, faltó a reuniones importantes y se confinó a su oscura oficina, negándose a enfrentar el mundo. En cada noche, mientras la ciudad dormía, ella permanecía despierta, con los ojos vacíos, mirando al techo y preguntándose qué había sacrificado en su vida. Los recuerdos de Elijah invadían sus pensamientos, su mirada suave y orgullosa cuando jugaba ajedrez, la forma tierna en que cuidaba a Mia, la desesperación en su voz cuando suplicó ayuda durante el ataque de asma de la niña en Claire. Comprendió que nadie en su vida la había conmovido tan profundamente. Finalmente, entendió que su propio prejuicio y arrogancia habían destruido una oportunidad rara de felicidad. Recordó las palabras de su padre, Richard Hamilton, de su infancia. Un Hamilton nunca debe mostrar debilidad, ni dejar que la emoción supere a la razón. Y ahora se preguntaba si ese cruel credo la había convertido en la persona fría, despiadada y solitaria que había llegado a ser. En una tarde gris y lluviosa, Claire se paró junto a la ventana de su oficina, observando las bulliciosas calles abajo en ríos de gente apresurándose, cada uno con historias desconocidas que ella nunca había notado. De repente,
Se preguntó cuántas oportunidades había perdido para comprender y empatizar con quienes la rodeaban, cuántas chances tuvo para ser amada y realmente feliz. Su mirada se posó en la esquina familiar donde ella y Elijah habían hablado tras la crisis en el hospital. En su corazón se apretó al regresar ese recuerdo con fuerza. La mirada sincera y desinteresada de Elijah, libre y cálculos su egoísmos, quedó grabada en Claire. Reconoció que nadie jamás la había mirado así y comprendió que había destruido lo mejor que le había ocurrido con un solo instante de debilidad, egoísmo y prejuicios arraigados en el silencio. Claire se sentó en su escritorio, abrió un cajón y sacó una vieja foto de ella junto a su madre. Su madre dulce y amorosa había fallecido cuando Claire era muy joven, dejándola al cuidado de su frío y exigente padre, quien insistía en la fuerza y el éxito a toda costa. Claire tocó suavemente el rostro de su madre en la fotografía amarillenta, y las lágrimas comenzaron a caer incontrolables. Se preguntó qué diría su madre si supiera que su hija se había convertido en alguien tan exitosa, pero a la vez tan fría y aislada. Alguien que había herido a un hombre bueno y sincero como Elijah por prejuicios mezquinos. Por primera vez en años, Claire se permitió llorar. Esas lágrimas liberaron todo el dolor, la soledad y el profundo arrepentimiento que había enterrado por tanto tiempo. Lloró no solo por Elijah, sino por ella misma, por la vida que había perdido aferrándose a valores equivocados en esa noche. Claire decidió enfrentarse a sí misma con honestidad. Sabía que era momento de cambiar, de desechar los prejuicios y la arrogancia que habían gobernado su vida. Aprendería a perdonar, a aceptarse a sí misma y a los demás con todas sus imperfecciones, dolores y verdadero valor. Claire entendió que el camino por delante sería difícil. Para reconciliarse con Elijah tendría que dejar a un lado su falso orgullo y confrontar los prejuicios de su familia, su consejo y la sociedad en general. Pero por primera vez, se sintió lista para arriesgarlo todo por algo mucho más valioso que cualquier cosa que hubiese poseído. Una oportunidad de ser amada y convertirse en un ser humano realmente digno. En su corazón dolía, pero se sentía más ligero, porque sabía que a partir de ese momento jamás viviría en el engaño y la soledad en cualquiera que fuera el resultado. Lo enfrentaría con valentía porque ahora Claire comprendía realmente lo que más importa en la vida después de días sumida en la culpa y el tormento. Claire comenzó a darse cuenta de que no podía seguir ocultándose de la dolorosa realidad que ella misma había causado a Anne. Aunque había intentado de todas las formas contactar a Elijah y pedirle perdón, todo lo que obtenía era un silencio absoluto. Claire sabía que él tenía todo el derecho a negarse a verla, pero en su corazón, Nuna perdió la esperanza de siquiera la más pequeña oportunidad para enmendar las cosas. En una fría tarde, mientras Claire se sentaba en silencio junto a la ventana de su oficina, observando la ciudad cubierta por una bruma gris abajo, su teléfono vibró repentinamente con llamadas urgentes. Su corazón se apretó al ver el nombre en la pantalla. Elijah. Brooke se levantó el auricular con manos temblorosas. A la voz de Elijah llegó, frenética y ronca por la desesperación. Claire, Mia está teniendo otro ataque severo de asma. Estoy en el hospital St. Mary's y dicen que es crítico. No sé qué hacer, realmente no tengo a quién más recurrir. Por favor, Claire, ayúdame esta vez. Sálvala. La súplica ahogada de Elijah hirió el corazón de Claire con un dolor fresco. En su arrepentimiento por haberle hecho daño dolía más que nunca, pero de inmediato supo que no había tiempo para orgullo o reputación. Sin dudarlo, Claire se levantó de un salto, se puso el abrigo y bajó corriendo al estacionamiento, ignorando las miradas curiosas y los susurros del personal del edificio. Menos de 20 minutos después, Claire llegó a la entrada de emergencias de St. Mary's. Encontró a Elijah desplomado afuera de la sala de tratamiento, con las manos temblando mientras enterraba su rostro en sus brazos, pareciendo vacío de desesperación. Él la miró al llegar, con los ojos llenos de gratitud y angustia indescriptible. Claire, lo siento, pero honestamente no sabía a quién más llamar, logró decir, con la voz temblorosa. Mia está en estado crítico. Los médicos dicen que necesita al mejor especialista y el tratamiento más avanzado de inmediato. Claire puso suavemente su mano sobre el hombro de Elijah. Voz firme, cálida y decidida. No tienes que disculparte, Elijah. Estoy aquí para ayudarte a ti y a Mia. Confía en mí. La salvaremos. Sin decir otra palabra, Claire entró en urgencias, hablando directamente con el equipo médico sobre la condición de Mia. Usó cada contacto y cada gota de influencia. Usó todos sus recursos, llamando personalmente al director del hospital y exigiendo la inmediata convocatoria de los mejores expertos pediátricos en enfermedades respiratorias. Garantizó que cubriría todos los gastos, sin importar el costo, para que Mia recibiera la terapia más avanzada disponible en el hospital. Se movía con una urgencia tensa. Cada minuto que pasaba desgarraba el corazón de Elijah. Alfred juntó a Claire, observando cada pequeño movimiento dentro de la sala de tratamiento, rezando en silencio por la frágil vida de su hija. Tras casi 2 horas de intervención,
intensa. El médico jefe salió con expresión grave pero con un atisbo de esperanza. Mia está estable por ahora, pero sigue muy débil. Continuaremos vigilándola de cerca. Las próximas 24 horas son cruciales. Gracias, señorita Hamilton. Su intervención oportuna realmente salvó su vida. Elijah casi se desplomó de alivio. Claire lo sostuvo, ayudándolo a sentarse en una silla cercana a Han. En ese momento, todas las barreras y malentendidos entre ellos parecieron desvanecerse. Elijah miró a Claire con unos ojos que ya no contenían ira ni decepción, sino la gratitud más profunda y sincera. No sé cómo agradecerte, Claire, susurró, con la voz temblorosa. Por la emoción, Claire negó suavemente con la cabeza y le ofreció una sonrisa tierna y sincera. Aunque su voz temblaba por el remordimiento que aún sentía, Elijah, soy yo quien debe pedir perdón. Dejé que el orgullo y los prejuicios me cegaran, y te lastimé a ti y a mí. Sé que no merezco tu perdón. Pero realmente lamento lo que dije antes. Elijah guardó silencio unos segundos, buscando en los ojos de Claire la verdad más profunda de su alma. Finalmente habló con voz suave y empática. Lo entiendo, Claire. Bajo ese tipo de presión, cualquiera podría equivocarse. Lo que más importa es que dejaste todo de lado para salvar a Mian para mí. Eso vale más que cualquier disculpa. Una cálida oleada recorrió a Claire. El alivio se mezcló con una alegría tan intensa que sintió que las lágrimas amenazaban con salir. En ese instante ambos parecieron redescubrir la confianza, el respeto y el profundo cariño que temían haber perdido para siempre. Esa noche, Claire y Elijah se sentaron junto a la cama de Mia, observándola dormir plácidamente. En el silencio que los rodeaba ya no estaba cargado de dolor o culpa, sino lleno de calma y esperanza. Claire sabía que el camino para reconstruir su relación con Elijah y Mia no sería fácil, pero ahora estaba lista para enfrentar cualquier cosa, para luchar por la verdadera felicidad que una vez dejó escapar. En ese momento, Claire entendió por primera vez que el verdadero valor de la vida no reside en el poder o el prestigio, sino en la capacidad de amar sinceramente y en el coraje para reparar los errores cometidos. En una lección que juró no volver a olvidar jamás. Disputes Didayas, sumida en el remordimiento y el tormento, Claire finalmente se dio cuenta de que no podía seguir escondiéndose de la dolorosa realidad que ella misma había causado a Anne. Por más que intentara contactar a Elijah y pedirle perdón, todo lo que obtenía era un silencio absoluto. Anne sabía que él tenía todo el derecho a negarse a verla, pero Ensuko seguía aferrándose a la mínima esperanza de poder enmendar las cosas. En una fría y amarga tarde, Claire se sentaba junto a la ventana de su oficina, mirando la ciudad cubierta por una neblina gris abajo, cuando su teléfono vibró con urgencia. En su corazón se apretó al ver el nombre en la pantalla. Elijah Brooks levantó el auricular con manos temblorosas. La voz de Elijah llegó ronca y desesperada. Claire, Mia está teniendo otro ataque muy grave de asma. Estoy en el hospital Marys. Dicen que es crítico. No sé qué hacer, por favor, Claire. Ayúdame esta vez. Sálvala. La súplica ahogada de Elijah clavó un puñal en el corazón de Claire. Todo su remordimiento por el dolor que le había causado se agudizó de inmediato, pero supo que no había tiempo para orgullo sin dudarlo. Claire se levantó de un salto, se puso el abrigo y corrió hacia el estacionamiento, ignorando las miradas curiosas y los susurros del personal del edificio. Menos de 20 minutos después, Claire irrumpió en la sala de emergencias del hospital Marys. Elijah estaba sentado fuera de la sala de tratamiento, con las manos temblando mientras se abrazaba la cabeza, con el rostro demacrado y desesperado. Cuando vio a Claire, la gratitud y la angustia más profunda se reflejaron en sus ojos. Claire, lo siento, pero no sabía a quién más llamar, balbuceó. La condición de Mia es crítica. Los médicos dicen que necesita al mejor especialista y el tratamiento más avanzado de inmediato. Claire posó suavemente su mano sobre el hombro de Elijah. Su voz era calmada pero decidida. No tienes que disculparte, Elijah. Estoy aquí para ayudarles a los dos. Confía en mí, la salvaremos. Entró en la sala de tratamiento y habló directamente con los médicos sobre la condición de Mian, usando toda su influencia. Llamó al director del hospital y exigió que se reunieran de inmediato. Los mejores expertos pediátricos en enfermedades respiratorias se comprometió a cubrir todos los gastos y a encargarse personalmente de todo el papeleo para que Mia recibiera la atención más avanzada. En el área de emergencias vibraba con urgencia. Cada segundo que pasaba apretaba el pecho de Elijah con miedo mientras permanecía al lado de Claire, con la mirada fija en la puerta del tratamiento, rezando en silencio por la vida de su hija. Tras casi 2 horas de intenso trabajo, el médico principal salió con expresión grave pero esperanzada. Señorita Hamilton, la condición de Mia es estable por ahora, aunque sigue muy débil. Continuaremos con una vigilancia estrecha. Las próximas 24 horas serán críticas. Gracias.
Su intervención oportuna realmente salvó su vida. Elijah casi se desplomó de alivio. Claire lo guió suavemente hasta una silla en ese momento. Todas las barreras y malentendidos entre ellos parecieron desvanecerse. Elijah miró a Claire, no con ira ni decepción, sino con la gratitud más profunda. «No sé cómo agradecerte, Claire», susurró con la voz temblorosa. Claire negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. «Elijah, soy yo quien debe pedir perdón. Mi prejuicio y arrogancia me cegaron y lastimaron a ti y a mí. No tengo derecho a pedirte perdón, pero por favor, sabe que realmente lamento lo que dije en Elijah». Permaneció en silencio un momento. Luego encontró la mirada de Claire, buscando su sinceridad. Finalmente habló con tono suave y comprensivo. «Lo entiendo, Claire. Bajo esa presión, cualquiera puede cometer errores. Lo que más importa es que dejaste todo de lado para salvar a Mia para mí. Eso vale más que cualquier disculpa. A cálida oleada invadió el corazón de Claire, mezcla de alivio y alegría, hasta que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En ese instante, ambos redescubrieron la confianza, el respeto y el profundo cariño que temían haber perdido para siempre en esa noche. Claire y Elijah se sentaron lado a lado junto a la cama de Mia, viéndola dormir plácidamente en el silencio que los envolvía. Ya no estaba cargado de culpa o dolor, sino lleno de paz y esperanza. Claire sabía que reconstruir su relación con Elijah y Mia no sería fácil, pero ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, para luchar por la felicidad verdadera que una vez dejó escaparan, y en ese momento comprendió que el verdadero valor de la vida no viene del poder o el prestigio, sino de la capacidad de amar sinceramente y del coraje para reparar los errores cometidos. En los días tranquilos que pasé con Elijah y Mia me enseñaron que el verdadero amor no es solo la armonía de dos corazones. También es la responsabilidad de luchar contra los duros prejuicios de la sociedad e incluso de mi propia familia. Sé muy bien que para proteger este amor debo enfrentar los mayores desafíos que jamás he conocido. En aquella mañana, la pálida luz del sol se filtraba por los ventanales de piso a techo de la sala de juntas de Hamilton. Un silencio pesado llenaba el amplio espacio mientras los directores principales permanecían inmóviles, con fríos ojos fijos en mí. Al frente de la mesa estaba mi padre Richard Hamilton, con expresión mezcla de ira y decepción. A mí me mantuve erguida, con la mirada firme, y hablé clara y decididamente. «Quiero que todos ustedes entiendan que mi relación con Elijah Brooks no es asunto de ninguno para juzgar o interferir a oponerse, solo porque él es un hombre negro y un trabajador humilde. No es otra cosa que racismo y prejuicio de clase, y es absolutamente intolerable en la corporación Hamilton». A mis palabras provocaron una onda de choque en la sala. Algunos directores se levantaron de un salto, con voces alzadas en indignación. «Señorita Hamilton, ¿se da cuenta de lo gravemente que está dañando la reputación de nuestra empresa? Una relación romántica con un trabajador común, y mucho menos con un hombre negro. Socava todo lo que nuestra familia y esta empresa han construido a lo largo de los años». Mi padre los cortó con frialdad. «Claire, si continúas por ese camino, dejarás de ser considerada parte de la familia Hamilton. ¿Lo entiendes?». Enfrenté su mirada sin vacilar, con el corazón dolorido pero la determinación intacta. «Padre, comprendo plenamente las consecuencias de esta decisión, pero me niego a abandonar al hombre que amo por sus prejuicios equivocados y los del consejo. Elijah Brooks es un hombre amable y genuino que merece respeto. No es menos digno que cualquiera en esta sala». Mi declaración dejó al consejo en silencio, especialmente a mi padre. Sin decir una palabra más, dio por terminada la reunión. Salí de esa sala con el corazón pesado, pero nunca me había sentido más decidida. En los días siguientes, los medios y la opinión pública desataron un feroz ataque contra Elijah. «Why contra me?». Titulares sensacionalistas me acusaban de dañar una corporación prestigiosa por mantener una relación inapropiada con Jason Miller, el mismo empleado de bajo rango que había provocado el escándalo anterior. Aprovechó la oportunidad para difundir más calumnias destinadas a desacreditar a Elijah. Mientras tanto, una pequeña facción dentro de la empresa lanzó una campaña encubierta contra mí, enviando correos y mensajes viles que ridiculizaban a Elijah y a mí con un veneno racista y clasista. Me sentí más agotada y herida que nunca, pero en el fondo sabía que no podía rendirme. En una noche, me senté junto a Elijah en su modesto apartamento, tomé su mano y hablé desde el corazón. «Elijah, toda mi vida pensé que era fuerte e invencible, pero no fue hasta que te conocí a ti y a Mia que aprendí lo que es la verdadera fuerza. Es la capacidad de mantenerse firme ante los desafíos más crueles por amor a quienes quieres». Él me miró, con una mezcla de cariño y preocupación en sus ojos. «Claire, no quiero que pierdas todo lo que has construido por mi culpa. No es amor podría costarte a tu familia, tu carrera, tu reputación.
Sonreí suavemente y negué con la cabeza. Ya no me importa nada de eso, Elijah. Lo único que quiero ahora es luchar por este amor y demostrarle a todos lo equivocados que están. El prejuicio y la discriminación con esa determinación inquebrantable. Organicé una conferencia de prensa en el centro de convenciones más grande de la ciudad, invitando a todos los medios y hasta mis críticos más duros como CUG Muton Corporation. Me paré ante ellos y declaré que nunca abandonaría a Elijah y denuncié el racismo y el clasismo con la mayor firmeza. Quiero que todos entiendan que el amor y el valor humano nunca pueden medirse por el color de la piel, el estatus social o el dinero. Elijah Brooks no es inferior, es un hombre valiente y sincero que merece nuestro respeto. Si alguien aún lo juzga con prejuicios estrechos, son ellos quienes deben ser condenados. Mi discurso provocó un impacto enorme en la sociedad y los medios. El consejo y mi familia reaccionaron con furia sin precedentes, llegando a discutir si me debían quitar el puesto de CEO, pero me mantuve firme, dispuesta a arriesgarlo todo para proteger a mi verdadero amor al otro lado de la ciudad. Elijah escuchó cada palabra en la televisión en vivo por primera vez. Vio el verdadero poder de la mujer que amaban, un poder que trascendía rangos y riquezas, y que estaba basado en el coraje, la sinceridad y un corazón que ama sin condiciones. En ese momento, Elijah supo que ya no estaba solo en la lucha contra el prejuicio. Ahora estábamos juntos, codo a codo, decididos a defender nuestro amor genuino y listos para enfrentar cualquier desafío que el destino nos pusiera delante. En la tormenta mediática desatada por la conferencia pública de Claire no mostraba señales de disminuir en los días siguientes. La presión de la prensa, el consejo directivo y sobre todo de su propio padre se intensificó aún más. Claire sabía que si quería proteger el amor y la paz que había encontrado con Elijah y Mia, no podía seguir dividida entre dos mundos, uno de amor honesto y sencillo, y otro de poder, prestigio y una responsabilidad aplastante. Una mañana temprano, Claire se sentó en su amplia y lujosa oficina de CEO, el lugar donde había dedicado su vida a construir un imperio financiero, pero ahora sus ojos no mostraban orgullo ni emoción alguna, estaban marcados por una profunda reflexión. Colocó suavemente sobre su escritorio la carta de renuncia que acababa de firmar y contempló la ciudad bulliciosa abajo. Claire entendía cuánto impactaría esta decisión en la familia Hamilton y en la corporación, pero también sabía que era la única forma de vivir verdaderamente siendo ella misma en ese momento. La puerta se abrió inesperadamente. Richard Hamilton entró con el rostro frío y severo que había conocido toda su vida. Sus ojos estaban cargados de decepción y algo parecido al dolor. Así que, ¿realmente piensas hacer esto, Claire?, preguntó con voz baja pero llena de ira contenida. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo lo que tu familia y yo hemos construido para ti, solo por un simple trabajador? Claire respiró hondo, con voz clara e inquebrantable. Padre, sé que esta decisión te duele, pero por favor entiende que lo que estoy dejando es solo poder y dinero. Lo que estoy ganando es el amor verdadero, algo que hasta ahora nunca había conocido. Elijah y Mia me han mostrado una vida con sentido real. Richard negó con la cabeza. Sus ojos eran un hielo. Estoy verdaderamente decepcionado de ti, Claire. ¿Estás traicionando a tu propia familia? No, padre, replicó Claire, enfrentando su mirada con igual determinación y tristeza. No traiciono a nadie. Simplemente estoy viviendo con honestidad. Nunca podría ser feliz continuando una mentira dictada por prejuicios y expectativas. Richard guardó silencio un largo momento, luego se dio la vuelta y salió sin decir palabra, dejando a Claire sola. Un dolor punzante le atravesó el corazón, pero debajo de él había un profundo alivio. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a todos para defender los valores en los que realmente creían. Esa tarde, Claire salió silenciosamente de la oficina, con una ligereza que nunca antes había sentido. Sabía que a partir de ese momento su vida ya no estaría definida por un aislamiento lujoso, sino por la simple y amorosa felicidad que compartiría con Elijah y Mia. Cuando llegó a su modesto apartamento, Elijah preparaba la cena y Mia dibujaba feliz en la pequeña mesa. Él levantó la vista sorprendido de verla llegar tan temprano, con preocupación y alivio brillando en sus ojos. Claire, ¿estás bien? Sé que hoy tuviste que enfrentar al consejo. Claire le ofreció una sonrisa tierna y lo abrazó con fuerza, su voz suave pero sincera. Estoy bien, Elijah. Nunca me había sentido tan en paz ni tan feliz. Acabo de renunciar como CEO. De ahora en adelante, ya no soy la poderosa Claire Hamilton que todos conocen. Soy simplemente Claire, la mujer que te ama a ti y a Mia, que quiere pasar su vida protegiendo y cuidando a nuestra pequeña familia. Elijah se congeló. Su mano temblaba mientras levantaba su barbilla para mirarla a los ojos, con voz cargada de emoción. Claire, no tienes que hacer esto por mí. Has pasado tu vida construyendo esta carrera. No, Elijah, interrumpió Claire con suavidad pero con firmeza.
Lo hago por mí. Me he dado cuenta de que lo más precioso en la vida no es el poder ni el estatus, sino el amor, la sinceridad y el coraje de vivir conforme a las propias convicciones. Tú y Mia son lo más valioso que tengo en el mundo, Elijah guardó silencio un largo instante. Con lágrimas brillando en sus ojos, nunca antes se había sentido tan amado y valorado en Claire. Una mujer que antes gobernaba con orgullo y poder, ahora estaba dispuesta a renunciar a todo por el amor sencillo que compartían. Lo abrazó con fuerza y susurró, con la voz llena de admiración, no sé qué decir. Claire, eres la mujer más valiente y maravillosa que he conocido. A partir de ahora, enfrentaremos todo juntos y construiremos una nueva vida, basada en el amor y el respeto mutuo en ese momento. Mia corrió hacia ellos, abrazándolos con sus pequeños brazos, sus ojos brillando de alegría. Señorita Claire, te vas a quedar para siempre con papá y conmigo, ¿verdad? Claire sonrió, lágrimas de felicidad bajaban por sus mejillas. Sí, Mia, siempre estaré aquí para ti y para papá, Elijah. Aquella noche, bajo la suave luz de su pequeño hogar, los tres compartieron una cena sencilla pero cálida. Claire sabía que el camino que tenían por delante no estaría lleno de rosas, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío con Elijah y Mia a su lado. En su corazón ardía una verdad inquebrantable: renunciar a todo para proteger el verdadero amor. Fue la decisión más importante que había tomado Anne, y con esa convicción, Claire emprendió un nuevo viaje. Un viaje hacia una felicidad real, sencilla y profundamente significativa. En la boda de Claire y Elijah tuvo lugar en una cálida mañana de primavera bañada por el sol, en el encantador jardín de la pequeña casa que acababan de comprar en las afueras de la ciudad. No fue una celebración lujosa ni de alta sociedad, pero una celebración sencilla y sentida, a la que asistieron solo quienes realmente los querían y amaban. Adentro, Claire permanecía en silencio frente a un espejo, admirándose con un vestido de novia simple pero elegante. Había desaparecido la mujer poderosa y vanguardista de negocios. En su lugar, estaba una mujer liberada, radiante de alivio y alegría, como si finalmente hubiera dejado caer el peso que cargaba durante tantos años afuera. Mia correteaba de un lado a otro, su rostro iluminado por la emoción mientras llevaba pequeños pétalos de flores para lanzarlos al aire. Cuando su padre y Claire intercambiaran sus votos, en sus ojos brillaba la pura dicha y orgullo. Orgullo de que por fin tenía una familia completa, envuelta cada día en amor y cuidado. Al final de un estrecho pasillo, Elijah esperaba a Claire, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción. Cuando ella se acercó, con la mirada cálida y sincera, él sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Una felicidad que creía que nunca volvería a conocer. Cuando estuvieron frente a frente, con los ojos fijos en amor y confianza, no necesitaron palabras para expresar la profundidad de sus sentimientos. Ambos comprendían las tormentas y pruebas que habían superado para llegar a ese momento. En los prejuicios, la oposición familiar, la presión social y el escrutinio público no lograron extinguir el amor genuino que compartían. Claire, dijo Elijah suavemente, con la voz temblorosa por la emoción. Creí que mi corazón había muerto cuando Lisa se fue, pero tú me diste una segunda oportunidad para amar, para confiar, para vivir una vida llena de verdadero sentido. Prometo amarte para siempre, protegerte y construir contigo una familia verdaderamente feliz. Claire sonrió radiante, lágrimas de alegría recorriendo sus mejillas, y respondió, Elijah, viví en un mundo de poder pero de soledad absoluta. Solo cuando te conocí a ti y a Mia descubrí el verdadero significado de la vida, que la felicidad no se encuentra en el estatus ni en las posesiones, sino en el amor genuino, en el coraje y en los sacrificios que hacemos por quienes amamos. Prometo estar siempre a tu lado, cuidar a Mia como si fuera mi propia hija, y proteger nuestra pequeña familia con todo lo que tengo. Mientras pronunciaban esos votos, Mia lanzaba con alegría sus pétalos al cielo azul, su risa elevando el ánimo de todos los presentes. En ese instante, todos los prejuicios, toda diferencia de color de piel o estatus social, desaparecieron, dejando solo el amor puro, la valentía y el profundo sacrificio de dos personas que habían superado las barreras más duras para proteger a su familia. En los años que siguieron, su pequeña familia vivió en paz y felicidad. Elijah comenzó clases gratuitas de ajedrez para niños desfavorecidos del barrio, mientras Claire encontró nueva alegría en el voluntariado y el servicio comunitario. Mia creció fuerte, brillante y compasiva bajo el amor incondicional de sus padres. Su historia de amor que venció todos los prejuicios se convirtió en una poderosa inspiración, celebrada y admirada por muchos. Demostró que el verdadero valor de una persona nunca se mide por el color de la piel, su origen o riqueza, sino por el amor genuino, el sacrificio y el coraje para enfrentarse a las injusticias sociales. Claire y Elijah entendieron que estaban construyendo más que una familia feliz. Me enviaban un mensaje profundo a su comunidad y a las futuras generaciones. El verdadero amor merece
toda defensa. Y los muros del racismo y el clasismo deben ser derribados en busca de unidad y comprensión. Años después, en una tarde soleada de verano, Claire y Elijah se sentaron juntos en el porche de su casa, mirando en silencio a Mia jugar con sus amigos. En el jardín, tomando suavemente su mano, Elijah habló con tono suave y sincero. Claire, ¿sabes cuál es la cosa más maravillosa que hemos hecho jamás? Claire sonrió apoyando su cabeza en su hombro. Lo más maravilloso que hemos hecho es derribar con valentía todos los prejuicios para poder vivir nuestra verdad. Y aún más maravilloso es que hemos transmitido esa lección a Mia y a todos los que nos rodean. Elijah asintió presionando un beso tierno en el cabello de Claire, sus ojos llenos de satisfacción. Exacto. Solo cuando las personas aprenden a amar genuinamente, a respetar y aceptar las diferencias de los demás, pueden encontrar la verdadera felicidad y el sentido real de la vida. Y bajo ese cálido sol de la tarde, Claire y Elijah se sentaron juntos, saboreando la felicidad más sencilla y completa que jamás habían encontrado. Una felicidad construida sobre el amor genuino, el coraje y la determinación para superar cada barrera de prejuicio y discriminación. Creían que ese era el mensaje más grande que sus vidas podían ofrecer a cualquiera que buscara la verdadera alegría en este mundo. ¿Y tú, si fueras Claire, estarías dispuesto a renunciar a todo por tu único y verdadero amor? Comparte tus pensamientos abajo en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir este video con tus seres queridos y suscribirte. Para más historias inspiradoras y significativas, gracias por acompañarnos.